bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Vamos a arrancar nuestro primer seminario ordinario, no, el segundo. Me perdía con los meses. Bueno, en esta ocasión tenemos a Naim Bautista, que nos va a exponer acá su charla sobre fisiología animal al descubierto, comprendiendo las respuestas de los organismos a entornos desafiantes. Naim se graduó como licenciado en biología en la Universidad Autónoma de Baja California, México. Posteriormente se trasladó a Texas, Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en biología con énfasis en fisiología animal comparativa. En los últimos 5 años ha realizado postdoctorados en Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, siempre con el objetivo de entender cómo es que los animales funcionan. Sus investigaciones se centran en el estudio de la plasticidad fisiológica de los rasgos relacionados con el fitness y desentrañar sus bases mecanicistas, obteniendo al mismo tiempo conocimiento sobre sus implicaciones a nivel evolucional. Bueno, muchas gracias, Naim, por estar acá y te escuchamos. Gracias, Jess. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por esa introducción también. Es muy buena. Lo voy a decir de una manera más sencilla. Pero mi investigación se basa en entender, o me gusta pensar en que se basa en entender en las capacidades extraordinarias que animales han adoptado o que han evolucionado para sobrevivir en su ambiente. Y bueno, esa motivación viene como para cualquier otro biólogo, desde Darwin, desde Wallace, desde todo lo que pensamos como naturaleza. Tratamos de entender cómo es que la evolución ocurre, tratamos de saber cómo es que las especies persisten en los diferentes ambientes, y esas son las preguntas que normalmente todos como biólogos tenemos en general. Para mí en particular es muy interesante entender cómo es que esos animales en realidad lidian y sobreviven con esas presiones ambientales en el día a día. Y la pregunta que es la pregunta clave para cualquier fisiólogo es entender cómo es que los animales funcionan. Y esta pregunta es tan importante porque si ustedes piensan en cualquier estresor ambiental, puede ser una variación en oxígeno, puede ser una variación en temperatura, puede ser un derrame petrolero que llegue de la nada, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un organismo que lo va a sentir y de alguna forma va a tener que soportar con ese estresor desde su nivel organismo hasta su genoma. Todo ese nivel va a ser, toda esa línea va a ser afectada. ¿Cómo va a ser afectada esa línea? Bueno, hay diferentes rasgos. Esto puede ser desde comportamiento, puede ser morfología, puede ser la fisiología como tal, histología, puede ser a nivel de órganos, puede ser a nivel de células. Todos estos niveles siempre están relacionados con la fisiología. La fisiología la vamos a entender como la conexión entre el ambiente y el genoma de los animales. Obviamente, cualquier respuesta que los animales tengan siempre va a tener una repercusión en su metabolismo, en el desarrollo, en su supervivencia y su reproducción, un fitness como tal. Entonces, mi investigación está enfocada en entender esas capacidades extraordinarias y, como les mencionaba, para entender cómo es que los animales funcionan. He tenido la fortuna de estar en diferentes países, de trabajar con diferentes grupos de vertebrados, no nada más con ratones o con aves, con 4 diferentes grupos de vertebrados, y siempre el enfoque ha sido entender su fisiología. Entonces, para esta plática les voy a platicar 2 historias, bueno, 3. Una de los cocodrilos, ratones de altura en Estados Unidos, el Peromyscus, y un ratón andino que ustedes deben estar familiarizados, que es el Phyllotis bacarum. Si se alargan las pláticas, me pueden parar cuando sea y después podemos platicarlo individualmente si quieren. Y sin más adelanto, vamos a empezar con los cocodrilos. Entonces, para mí los cocodrilos son los animales más bellos que existen en este mundo. Lo que hacen, y como nosotros sabemos cuando ven National Geographic, es que agarra un cocodrilo, ve a la presa, la agarra y la sumerge. ¿Vale? La ahoga. ¿Cuál es el problema? A ver, vamos a entender qué es lo que está pasando ahí. Cuando el cocodrilo agarra a la presa y se la lleva abajo del agua, la presa se va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué se ahoga? Por falta de oxígeno. Pero el cocodrilo sigue vivo. Pero ahora vamos a entenderlo un poquito más. Vamos a poner un poquito más de pensamiento en la fisiología que está pasando. Cuando los animales bajan, hay una respuesta que se llama una respuesta de vertebrados a ese buceo. Lo primero que va a pasar es que la frecuencia cardíaca se va a reducir, en algunos más o menos se para. Hay una vasoconstricción en las extremidades y hay una redistribución de flujo. Entonces, los animales, en vez de estar bombeando sangre a todos lados, lo que pasa es que empiezan a centralizar ese flujo. ¿Sale? Y obviamente hay una apnea. No hay un consumo de oxígeno normal porque no estás en el aire. Ahora,
Lo interesante aquí es que cuando el cocodrilo tiene esta presa abajo del agua, el cocodrilo se sigue ejercitando. Cuando ustedes se ejercitan, ustedes están gastando más oxígeno. Entonces, ¿cómo es posible que este animal, estando bajo el agua, sin acceso a oxígeno, pueda mantener a una presa que es a veces hasta 5 o 10 veces más grandes que ellos, y los pueda mantener abajo del agua mientras están batallando, haciendo mucho ejercicio, mientras la presa se está muriendo? ¿Cómo es que esos animales pueden hacer eso? Entonces, la respuesta está en su hemoglobina. Y ahorita nos vamos a ir un poquito más fisiológicos, pero para entender un poquito. La hemoglobina, obviamente, nosotros sabemos que es la proteína que tenemos en la sangre que se encarga de llevar el oxígeno, de transportar el oxígeno en la circulación. La hemoglobina dentro de nuestra sangre, bueno, dentro de nuestra sangre tenemos diferentes compuestos. Puede ser CO2, puede ser hidrógeno, puede ser cloro o 2,3-DPG. Estos compuestos lo que van a hacer es que una vez que el oxígeno está pegado en la hemoglobina, cada hemoglobina soporta 4 oxígenos, va a llegar uno de estos compuestos, se le va a pegar a la hemoglobina en algún lugar y lo que va a hacer es que suelte el oxígeno. ¿Vale? Estos compuestos pueden trabajar por sí solos o pueden trabajar en conjunto para liberar más oxígeno. Estos 4 son los principales compuestos en cualquier vertebrado. Lo que se ha observado en los cocodrilos, o lo que se planteó hace más de 50 años en los cocodrilos, es que existía el bicarbonato y que el bicarbonato también afectaba esto. Ahora, esta es una capacidad única de estos animales, que ahorita se los voy a explicar por qué. El problema de eso, aunque lo hayan descubierto hace 50 años, por un Nobel Prize, por cierto, que 2 Nobel Prize en la misma persona, lo que pasa es que no tenían las capacidades técnicas o no tenían los mecanismos para poder dilucidar el funcionamiento como tal de qué era lo que estaba pasando. Y el problema recaía en lo siguiente. Tienen a su cocodrilo abajo del agua, o ustedes están corriendo, como sea, están ejercitándose. Acá está su músculo, y su músculo está ejercitando, ¿sale? Se está ejercitando tanto que llega el CO2, se produce CO2 en el músculo, y ese CO2 se difunde hacia el torrente sanguíneo. ¿Sale? Una vez que llega al torrente sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, ¿sale? Una vez que llega al torrente sanguíneo, hay muchas cosas que pueden pasar. Lo que más nos interesa es que el CO2 también se difuse dentro del glóbulo rojo, y al estar dentro del glóbulo rojo va a reaccionar con el agua, y el agua, esa fusión con el agua va a ser procesada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, y esa anhidrasa carbónica al final de cuentas lo va a convertir en bicarbonato. ¿Vale? Esta respuesta es una respuesta fisiológica en la que nosotros, cualquier vertebrado, está evitando que el CO2 básicamente le baje el pH a la sangre o a los glóbulos rojos y se puede transportar de nuevo hacia los pulmones para que sea expulsado. ¿Vale? Eso es el sentido de control. El problema aquí, para entenderlo, es que este señor, Perutz, dijo, el bicarbonato per se le pega a la hemoglobina, pero no se puede entender. La complejidad es que esta reacción entre CO2 y bicarbonato es rapidísima, es muy rápida. Entonces, si tú le pones CO2 a una muestra o le pones bicarbonato, tú siempre vas a tener esta conversión pasando en una cuestión de milésimas de segundos. Entonces no sabes si es el bicarbonato o si es el CO2. ¿Vale? Nuestro approach para entender este problema fue primero describir cuál fue la fisiología de los animales, de los cocodrilos, cuando están buceando, y después tomamos sangre y después analizamos esa propiedad en particular. Entonces, para entender esto, el primer nivel, agarré cocodrilos, les puse una cánula en la pierna, obviamente bajo anestesia, los dejé recuperar y después simulé un buceo en estos animales. Básicamente los puse dentro de una cámara, les elevé el agua y obviamente los forcé a que estuvieran bajo el agua. Ahora, dentro de esa cámara y por medio de la cánula que les puse en la arteria femoral, pude sacar muestras de su sangre en un momento antes de meterlos a bucear, a 18 minutos buceando y 32 minutos buceando. ¿Por qué estos 18 y estos 32? Bueno, en teoría, lo que se ha observado en la naturaleza es que los cocodrilos bucean voluntariamente por 18 minutos, en promedio. Entonces, lo que nosotros queríamos entender era qué pasaba en esos 18 minutos y obviamente empujar un poquito más la fisiología hasta 32 minutos para ver qué era lo que podía seguir pasando. No se preocupen, 32 minutos no es mucho. De hecho, hay cocodrilos que se ha reportado que bucean hasta 5 horas. Así que, bueno. Entonces hicimos eso.
Sacamos sangre a estos 3 diferentes periodos y las gráficas que van a ver van a ser normalmente de 3 puntos, antes del buceo, 18 minutos y 32 minutos. ¿Vale? Y medimos muchas cosas dentro de la sangre. Lo primero que medimos fue la saturación de oxígeno en la sangre. Como esperábamos, la saturación antes del buceo y al final obviamente se decrece porque el oxígeno se está consumiendo. La cantidad de CO2 que hay en la sangre. Bueno, esperábamos también que como el animal estuviera buceando, el CO2 se incrementara. Les pongo esta imagen aquí para que nos estemos acordando en dónde vamos. ¿Vale? Esto es básicamente este CO2 se produce y va entrando hacia la sangre. Y lo interesante también es que conforme sube el CO2, el pH dentro de los glóbulos rojos baja. ¿Vale? Que era lo que les estaba explicando antes. Pero lo que es más interesante es que cuando están buceando y analizamos la cantidad de bicarbonato que hay fuera de los glóbulos rojos, básicamente en toda esta área, acá, no vemos ningún cambio. Pero cuando analizamos la cantidad de bicarbonato que hay dentro del glóbulo rojo, vemos un cambio con el tiempo de buceo. Entonces nos está diciendo estos resultados que tanto el CO2 como el bicarbonato están subiendo. ¿Vale? Entonces seguimos teniendo ese factor de confusión sobre esa conversión entre CO2 y bicarbonato. Entonces para eso vamos a analizar un poquito más a profundidad lo que está pasando. Agarramos otra vez los animales, bueno, a otros animales, les sacamos sangre y lo que hicimos fue preparar hemolizados, que básicamente lo que hicimos fue extraer la hemoglobina de toda la sangre, la purificamos para estar seguros que era pura hemoglobina. Y ahora sí, nos pusimos ingeniosos para ver de forma fisiológica cómo es si el CO2 o si el bicarbonato es lo que está afectando la oxigenación. Lo que está haciendo, acuérdense que el bicarbonato y el CO2 lo que está haciendo es que liberen el oxígeno de la sangre. Aquí van a ver dos gráficas, una para el CO2 y una para el bicarbonato. La del CO2 va a ir para abajo y la del bicarbonato va a ir para arriba. Estas dos técnicas son dos técnicas diferentes que miden básicamente lo mismo de manera indirecta. La primera del CO2 nos va a medir cuánto oxígeno se queda pegado en la hemoglobina. La segunda técnica, que no voy a ir en detalles tampoco, nos está diciendo cuánto oxígeno está siendo liberado de la hemoglobina. Entonces, una sigue el proceso de agarrar el oxígeno y la otra lo que ya está fuera. ¿Sale? Por eso van a ver dos gráficas diferentes. Entonces, lo que podemos ver aquí es que si tenemos cierta saturación de la hemoglobina con oxígeno, conforme le vamos agregando CO2, una cantidad mayor de CO2, lo que vamos viendo es que la cantidad de oxígeno que queda pegada en la hemoglobina va reduciendo. Lo esperábamos, ¿vale? Lo sabíamos. Pero acuérdense que tenemos la anhidrasa carbónica. Entonces no podemos hacer esto mismo con el bicarbonato nada más. Entonces lo que hacemos o lo que hicimos fue utilizar un bloqueo de esa enzima que se llama acetosolamida. Y lo que hace esa acetosolamida es que básicamente se le pega la anhidrasa carbónica y no deja ni que el bicarbonato se convierta a CO2 ni que el CO2 se convierta a bicarbonato. Y lo que hicimos después fue, básicamente, agarramos la sangre y la hemoglobina y ahora le fuimos inyectando un poquito de bicarbonato. Estas dos técnicas son diferentes, una es espectrometría y la otra es simplemente mediciones de oxígeno. Conforme vamos inyectando bicarbonato, también vemos que la cantidad de oxígeno que está siendo liberada también es mayor. Entonces son pruebas bien contundentes de que tanto el CO2 como el bicarbonato están ayudándole a la hemoglobina a liberar oxígeno. Si lo regresamos a la imagen grande, bueno, si tenemos a un cocodrilo que está buceando, como cualquier otro vertebrado, como nosotros, tendríamos CO2 producido de los músculos que está pegando la hemoglobina y está liberando oxígeno. Pero los cocodrilos, por alguna razón, evolucionaron también este otro método, en el que si se les pega también el bicarbonato a su hemoglobina, están liberando oxígeno. Entonces, básicamente lo que ellos están haciendo es que tienen dos maneras de liberar oxígeno mientras están abajo, cosa que nosotros no podemos hacer, y es una de las razones por las que pueden estar bajo el agua tanto tiempo. Ahora, esto solamente evoluciona en los cocodrilos, lo cual es bien interesante. Lo hemos intentado en muchos otros animales, tratar de medir las mismas cosas, y simplemente no existe. Me voy a brincar a la otra plática, pero si quieren luego podemos platicar de las especificidades de ese cambio de
Esa modificación en la hemoglobina, que en realidad es un intercambio de 21 aminoácidos que funcionan en conjunto para que se pueda dar este cambio de oxigenación. Pero bueno, ahora nos vamos de bucear y ahora nos vamos a las alturas. Es otro ambiente que aunque se piense que es muy diferente, en realidad no, en realidad en las alturas también hay una falta de oxígeno. ¿Vale? Y lo primero que voy a hacer es explicarles cuál es el punto de vista de un fisiólogo de un ambiente de altura. Y esto es lo que vemos. Como fisiólogo, lo que yo me pongo a pensar es que entre más alto vas, tu presión parcial o la presión atmosférica va a decaer. ¿Vale? A ver, la concentración de oxígeno es 21% aquí, como es 21% a 6.000 metros. ¿Vale? La diferencia es que la presión atmosférica es más baja ahí arriba. Lo que pasa es que las moléculas de oxígeno, en vez de estar así pegaditas aquí como aquí abajo, las moléculas están así. Lo que eso hace es que si tú tienes una capacidad limitada de respiración, para que tú puedas meter la misma cantidad de oxígeno a tu cuerpo, obviamente es mucho más difícil porque necesitas un volumen mucho más grande. Eso crea una sensación de hipoxia. Entonces no tienes el suficiente oxígeno para vivir ahí arriba. La otra cosa que pasa con la altura, con la elevación, es que la temperatura baja. ¿Vale? Entonces, tenemos dos desafíos aquí. Tenemos el desafío de la hipoxia, de la falta de oxígeno, y tenemos el desafío del frío. Obviamente, nosotros como endotermos tenemos que estar calientitos, tenemos que mantenernos calientitos, ¿verdad? Entonces es un problema estar ahí arriba. ¿En dónde recae el problema? El problema recae en una cuestión bien fisiológica que se llama el transporte de oxígeno o la cascada de oxígeno, que van a ser, o lo vamos a entender como todos los pasos que un organismo va a tener dentro de su organismo para meter oxígeno desde el ambiente hasta las células, hasta que se usa en las mitocondrias. ¿Vale? Esto va a ser la respiración, esto va a ser la difusión entre pulmones y vasos sanguíneos, la circulación de la sangre y esa difusión entre los vasos sanguíneos y los tejidos que están metabolizando. Hasta que la mitocondria lo usa y produce ATP. Nosotros sabemos que como nos mantenemos calientes es porque tenemos una producción constante de ATP, ¿verdad? Ahora, se llama cascada de oxígeno porque en cada una de estas etapas, como cualquier otro sistema, no es perfecto. Entonces, en cada una de esas etapas se va perdiendo cierta cantidad de oxígeno hasta que llegas a un punto crítico, donde tienes que mantener este punto crítico para que todavía pueda haber una difusión de oxígeno de ese punto crítico hacia la mitocondria. Acuérdense que el oxígeno y los gases funcionan por presiones parciales. Entonces necesitamos tener un gradiente donde hay más presión para que se pueda difundir a un lugar donde la presión es menor. ¿Vale? Ahora todo esto, cuando estamos a nivel de mar, a nivel de mar, aquí casi a 1000 metros, digamos que empezamos con 21% de oxígeno. ¿Vale? Cuando nos subimos a 4000 metros, 4300 metros, nuestro punto de partida es aquí abajo. Y acuérdense que esto es una cascada. Entonces el problema viene en que, como no tenemos tanto oxígeno como acá arriba, nuestra capacidad o nuestra oportunidad de no hacer las cosas bien se reduce. Porque entonces, ya nada más para llegar a este punto crítico que no cambia, tenemos mucho menos oxígeno, tenemos mucho menos campo. A todo esto se le llama termogénesis aeróbica. Se llama termogénesis aeróbica porque estás respirando y al final de cuentas estás produciendo calor con ATP. ¿Vale? Y una forma en la que podemos estimar esta termogénesis aeróbica es midiendo la tasa de consumo de oxígeno, que nosotros le llamamos como VO2 max, que es la tasa máxima de consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar así nada más, nosotros esperaríamos que animales que tengan una tasa de consumo máximo más elevado puedan sobrevivir mucho mejor cuestiones de altura. Si eres un pequeño endotermo que vives allá arriba, no son buenas noticias. Yo como fisiólogo la verdad es que no entiendo por qué, o sea, sí entiendo, pero sí entiendo la evolución, pero ¿por qué un animal de ese tamaño se va a vivir allá arriba? O sea, eres pequeñito, pierdes mucha temperatura, está frío y no tienes oxígeno para producir ese calor. ¿Qué fregado estás haciendo allá arriba? Y esto es importante porque, a ver, si estás allá arriba, aún te tienes que mover, aún te tienes que evadir predación, aún te tienes que reproducir, aún tienes que comer. Entonces, ¿por qué? Bueno, el punto es que
Todas estas actividades que cualquier animal hace, todas requieren oxígeno, todas requieren energía, todas requieren... Y obviamente, si estás en la altura y no hay oxígeno y hace frío, necesitas tener una tasa metabólica bastante fuerte y constante. Porque si no la tienes, te enfrías y falleces. Entonces, repitiendo lo que les mencionaba hace rato, un animal que tenga una tasa mayor de consumo de oxígeno va a tener más oportunidades de hacer todas esas actividades y seguir vivo. ¿Vale? Entonces, esta pregunta la analizamos de esta forma. Teníamos una población de Peromyscus maniculatus, que es un roedor chiquito que en promedio pesa 24 gramos, es muy pequeño, pero está distribuido en toda Norteamérica. Entonces, está bien interesante esta especie porque obviamente como está distribuida en toda Norteamérica, tenemos representantes que viven a nivel de mar y también tenemos representantes que viven a 4.300 metros máximo, que es el monte más alto, uno de los montes más altos en Estados Unidos. Entonces está bien interesante también porque esas poblaciones de Peromyscus están bien diferenciadas. Tenemos poblaciones que son de tierras bajas y tenemos poblaciones que son de tierras altas. Ahora, esto es una belleza natural, porque al tener estas dos poblaciones tienes controles naturales. Todo lo que tú puedas hacer en una especie de tierra baja, o sea, en una población de tierra baja, lo puedes comparar con algo que ya está ahí, con algo que ya está evolucionado. Entonces, es un modelo bien bonito porque puedes hacer preguntas entre plasticidad fenotípica, adaptación local y cómo es que estos animales llegaron a la cima. Está hermoso. Luego podemos platicar eso. O sea, la pregunta que queríamos contestar con este proyecto era básicamente si la tolerancia a la hipoxia era plástica o se debía a una adaptación local. Acuérdense que una adaptación local pasa solamente en el lugar donde está, o si tiene que ver nada más con pura plasticidad, de que tú vas de tierras bajas y puedes estar ahí arriba sin ningún problema. Entonces, la hipótesis de un lado era que si la adaptación es plástica, si agarramos animales de tierras bajas y los aclimatamos a un ascenso, al final de esa aclimatación, la capacidad termogénica de los de tierras bajas debería ser igual que la de los tierras altas, porque es plasticidad. Sin embargo, si esa adaptación, esa tolerancia a la hipoxia y al frío, tiene que ver con una adaptación local, nosotros esperaríamos que después de toda esa aclimatación, los de tierras bajas tengan una termogénica más baja que los de tierras altas. O sea, los de tierras altas ya están allá arriba. ¿Vale? Entonces, tomamos dos poblaciones, una de tierras bajas, una de tierras altas. Así se ven las tierras altas, así se ven las tierras bajas, bien diferentes. Y el diseño experimental es así, un poquito complejo, pero bien. Tenemos las dos poblaciones, tierras altas y tierras bajas, altas y bajas. Tenemos dos grupos, un grupo control y tenemos un grupo de aclimatados. En el grupo control, lo que hicimos fue mantenerlos con una presión de oxígeno de 21%, igual que lo del nivel de mar, por 7 semanas. ¿Vale? Tenemos representantes de las dos especies. Los aclimatados, por el contrario, lo que hicimos fue tener grupos de tierras bajas, de tierras altas, y lo que hicimos básicamente fue llevarlos a la montaña, hasta 6.000 metros. Entonces hicimos una aclimatación de 1.000 metros cada semana a las diferentes presiones de oxígeno que serían correspondientes a cada uno de esos incrementos de 1.000 metros. Durante ese proyecto, mantuvimos consumo de agua, consumo de comida, y medimos, ¿se acuerdan de la cascada de oxígeno? Medimos casi todas las cosas que pasan en esa cascada de oxígeno. Obviamente, el punto de interés mayor era la capacidad termogénica máxima de los animales. Al final hicimos disecciones, hicimos ensayos enzimáticos, hicimos transcriptómica, hicimos muchas otras cosas. Pero bueno, ¿cómo pasan las cosas? Es que tenemos un glotebox diferente al que tenemos aquí, el de aquí está mejor. Y lo que hicimos fue básicamente tener a los animales aclimatados aquí adentro, donde nosotros les podíamos controlar aquí la cantidad de oxígeno que les dábamos, y los controles básicamente los pusimos aquí abajo, para que estuvieran en el mismo cuarto, tuvieran la misma temperatura, tuvieran la misma... todo. Para poderles medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, les tuvimos que poner un collar, y ese collar requiere que les rasuramos a los animales, y se ven así, o así se veían. Yo sé que son bonitos, se ven bonitos, pero muerden.
Una vez con el collar los metíamos en una cámara metabólica, donde en esa cámara metabólica les dábamos una combinación de oxígeno y helio para hacer que perdieran mucho calor muy rápido y los metimos en un congelador. Esta prueba se hacía a menos 5 grados para que ellos experimenten más o menos menos 40, equivalente. Entonces, cuando los ponemos a menos 40 por un periodo de tiempo, podemos medir el consumo de oxígeno que tienen y en algún momento vemos dónde está la tasa máxima de consumo de oxígeno. Cuando vemos esa tasa máxima, lo sacamos rápidamente. Los animales están fríos, pero nunca se nos ha muerto ninguno. Así que, o sea, después de hacer esto, obviamente los ponemos en un tapetito calientito o en algún lugar cerca de una fuente de calor para que... Y obviamente teníamos que hacer esto por 8 semanas seguidas, así que no queríamos que ninguno muriera. Nos vamos directamente a los resultados. Entonces las gráficas que van a ver a continuación son un poquito complicadas porque son 4 grupos y son 7 semanas, son 7 elevaciones, son gráficas complejas. En símbolos oscuros los que están viendo son los animales aclimatados. En símbolos blancos lo que están viendo son los controles. Acuérdense que teníamos de tierras bajas y de tierras altas en los dos grupos. Entonces lo que podemos ver aquí fuera, luego, es que los animales aclimatados de tierras altas, los que mantuvimos en este periodo de aclimatación, pero los de tierras altas, obviamente tienen una tasa metabólica mucho mayor comparada con los otros 3 grupos. Esto es bien interesante, nos da una primera respuesta, es algo poblacional, pero no se trata nada más de esto, vamos a seguir analizando las cosas. Si nosotros comparamos, vamos a pensar nada más en los de tierras altas, unos los aclimatamos y los otros no, ¿vale? Si comparamos nada más los de tierras altas que aclimatamos y los de tierras altas que no aclimatamos, podemos ver una diferencia también en su tasa metabólica. Esto que estamos viendo aquí es básicamente un resultado de plasticidad dentro de la población de tierras altas, ¿vale? Porque los que no fueron aclimatados no tienen una capacidad termogénica tan alta como los otros. Eso mismo lo podemos ver con los de tierras bajas. Cuando comparamos los de tierras bajas que fueron aclimatados y los que no, los que fueron aclimatados tienen una mejor tasa metabólica, pero también es plasticidad. Ahora, analicemos esto de una forma diferente. Vamos a analizar ahora sí entre poblaciones. Cuando analizamos a las poblaciones que fueron aclimatadas, los de tierras altas con los de tierras bajas que fueron aclimatados, también vemos que los de tierras altas que fueron aclimatados tienen una mejor tasa metabólica. Lo mismo para los aclimatados. Entonces lo que estamos viendo aquí es un efecto de población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son muchas respuestas, muchas cosas para una sola respuesta, para una sola pregunta. Lo que está pasando es que tenemos el efecto de las dos. Tenemos tanto efectos poblacionales que tienen que ver con la adaptación local, como un efecto de plasticidad, lo cual está bien interesante. Seguimos analizando otras variables. Obviamente lo que esperábamos o algo similar es que la saturación de oxígeno en la arteria de los animales de tierras altas obviamente era mayor que los demás. Y esta saturación tiene que ver con la afinidad de la hemoglobina por ese oxígeno. Un rasgo importante de la mayoría de los animales que viven en altura es que su hemoglobina se pega más, es más fácil que agarre oxígeno, ¿vale? Entonces lo que podemos ver aquí es un efecto poblacional. Y es un efecto poblacional porque vemos que los animales de tierras bajas mantienen una afinidad más alta, aunque estén más abajo en esta gráfica, es una afinidad más alta, nada más porque la presión parcial de oxígeno que necesitan es menor para saturarse, a través de todo el experimento, comparado con los de tierras altas, con los de tierras bajas, perdón. Entonces, hay cosas que los animales de tierras altas ya evolucionaron, que no son tan plásticas como esta, ¿vale? La saturación se debe a eso. Otra cosa bien particular que me llamó mucho la atención es que cuando tenemos a los animales de tierras bajas y los aclimatamos a tierras altas, no se lo están pasando bien. Lo que está pasando es que su corazón está trabajando de más, incrementa la masa y esto es por hipertrofia, porque el corazón está trabajando tanto que simplemente el músculo empieza a crecer. Y también hay una hipertensión pulmonar. Lo que pasa es que cuando estás sobretrabajando, tú de tierras bajas te vas a tierras altas, tu cuerpo va a reaccionar y tú tienes que aclimatarte a esa falta de oxígeno. ¿Cómo te aclimatas a esa falta de oxígeno? Incrementa la cantidad de hemoglobina que tienes, pierdes mucha agua, tienes que trabajar más todo, básicamente. Si tú incrementas la cantidad de hemoglobina de glóbulos rojos para aclimatarte a las alturas, estás haciendo que tu sangre sea más viscosa.
Cuando haces que tu sangre sea más viscosa, estás haciendo que tu corazón trabaje más fuerte para bombear la misma cantidad de oxígeno. ¿Vale? Por eso es que vemos esta hipertrofia y por eso es que vemos esta hipertensión. Porque una vez que tú estás metiendo más presión a tus pulmones, pues obviamente tus pulmones se van a abrir, se van a expandir, puede haber edema. Por eso incrementa la masa de los pulmones. Esto no está tan fuera de lo que pasa en los males de altura con los montañistas. Ahora hay todo un problema cerebral también que está bien interesante, lo platicamos. Y bueno, lo que podemos ver también otra cosa poblacional es que los de altura, los animales de altura tienen básicamente una mejor actividad enzimática de las enzimas que están en la pared de las mitocondrias que meten oxígeno o que sacan oxígeno y que dan hidrógenos. No gran detalles de eso. Hicimos también análisis transcriptómicos con estos datos. Lo que queríamos ver era que si las respuestas poblacionales, las diferencias poblacionales que teníamos se veían reforzadas con básicamente análisis con expresión de genes. Y básicamente sí, lo que hicimos es correr este análisis, lo que nos permite es hacer módulos, poner módulos de genes que están correlacionados y luego cuando están correlacionados, a ver si esos módulos se asocian con alguna variable de interés. En este caso lo hicimos con la hipertrofia del corazón, porque nos interesa el corazón. Y bueno, nos dimos cuenta que sí, que uno de esos módulos, el módulo 32 o lo que sea, está enriquecido con genes que básicamente tienen que ver con la señalización de la tirosina quinasa. Ahora, nosotros sabemos por mucha literatura que la tirosina quinasa está involucrada en miopatías y en hipertrofia del corazón. Entonces tenemos un análisis desde lo poblacional hasta básicamente lo molecular, donde tenemos una historia bien completita de qué es lo que está pasando. Los puntos para llevarse a casa son los que ya les comenté, así que no vamos a ir por eso. Y de ahí, si es que tenemos tiempo, pasamos al último pedacito. Bueno, los puntos que quiero que se acuerden es que la adaptación a la altura tiene que ver con cosas plásticas y con adaptaciones locales. O sea, uno tiene que estar ahí para poder aguantarla, pero uno puede, muy poquito, a través de años, llegar. Esto tiene que ver con ratones de aquí de los Andes. Y la razón por la que yo estoy aquí o por la que estamos colaborando acá es porque Jay Stores, que es mi advisor ahora, por ahora, por ahí del 2020 se le ocurrió subirse al Yuyayaico, a casi 7000 metros, y ahí arriba en el Yuyayaico se encontró un ratón. A 6700 metros se encontró un ratón que lo agarró con su mano, por cierto. Y hay un video donde pueden ver, porque obviamente no iba solo, iba con Mario. Ahorita les presento a Mario, pero entonces lo agarró y así como nos preguntamos qué pasaba con los peromyscus, pues aquí es como, ¿qué pasa con estos animales? Son 2300 metros más arriba que los peromyscus, o sea, es todavía más la complejidad. Entonces este proyecto es un proyecto bien grande, que normalmente yo lo divido en dos partes, ahorita les explico cada una, pero básicamente se basa en entender, obviamente, un análisis genómico poblacional donde hemos estado muestreando volcanes que van arriba de 6000 metros y otro análisis fisiológico para entender por qué están ahí arriba. Pero bueno, luego les paso el link del video, está bien. No sé quién está sufriendo más, si el ratón o Jay, está ahí arriba. Pero bueno, regresamos a esta diapositiva. El punto de vista de un fisiólogo de la altura era que nosotros estábamos aquí con los peromyscus, ¿vale? Ahora estamos acá abajo. Ahora la presión atmosférica es mucho menor. Una equivalencia como del 8% de oxígeno de lo que tenemos acá. Y la temperatura ahora estamos hasta acá arriba. Casi menos 40 grados centígrados. Más frío, menos oxígeno. Regresamos a esto. Esta imagen rápidamente. Aquí estábamos con 4000. Ahora estamos acá abajo con 6700. ¿Cuál es el problema de esto? De nuevo, que la oportunidad para regarla, la oportunidad para hacer algo mal, la oportunidad para no entregar tu reporte y no terminar la tesis es muchísimo más baja. Aquí si lo haces mal, ahí te quedas. El problema es el mismo, es un ratón pequeño, más grande que peromyscus, pero igual pequeño. Necesita vivir ahí arriba, necesita hacer cosas, si no tiene termogénica, pues ¿qué pasa? ¿Vale?
Entonces la parte 1 de este proyecto tan grande es, básicamente son expediciones a las montañas, en donde la idea es muestrear lo más alto que podamos, llegar lo más alto que podamos y mostrar a los animales. Si nosotros encontramos un animal, un ratón, arriba de los 5.300, 5.400 metros, lo que hacemos es sacrificarlo inmediatamente y lo guardamos porque es un animal súper valioso. ¿Vale? Y obviamente, para llegar ahí arriba, pues obviamente hay que hacer expediciones de campo. Y, a ver, ese pequeño video soy yo tratando de subir al Yuyayaico para poner trampas. Y estas trampas las pusimos entre Mario y yo. Mario es nuestro guía siempre. Sí, es muy bueno. Estas trampas fueron puestas a 6.200 metros en algún punto por aquí. Entonces, una parte bien bonita de estas expediciones es que nosotros experimentamos las mismas condiciones que esos animales tienen. Entonces nos podemos imaginar, a ver, no, aquí no respiré bien, seguramente tal vez los animales no estén respirando bien también en eso, o tal vez no les funcione hacer esto, cosas así. Ideas. Bueno. ¿Sí? Esos animales que agarramos en la cima, como les comenté, los sacrificamos, los llevamos al campamento y la gente, los mastozólogos, los procesa. Yo nada más veo. Obviamente ayudamos entre todos. La segunda parte de este proyecto es un entendimiento fisiológico de qué es lo que está pasando. Y ahí es donde está más mi rol. Jay, como tal, él es un genético de poblaciones. Esa es su formación y es buenísimo para eso. Soy fisiólogo. Entonces lo que hacemos es que si podemos llegar, vamos a las montañas, por ejemplo, Yuyayaico, vamos a lo más alto que podemos llegar, ponemos trampas, atrapamos a los ratones con Marcial, ustedes lo van a conocer, atrapamos a los ratones y luego los llevamos a un bioterio en alguna universidad. En este caso lo hemos hecho con Chile, con la Universidad de Chile, aquí al lado, y ahora lo estamos haciendo aquí con Pau, por cierto, pero para un proyecto más grande. Entonces lo que les voy a enseñar ahorita es no un proyecto de aclimatación, sino medidas agudas a la hipoxia. Entonces tenemos dos especies. Tenemos una Baccharum y tenemos Darwini, son básicamente especies hermanas. Baccharum, así como Peromyscus, se distribuye desde el nivel de mar hasta 6.700 metros. Y Darwini no, Darwini es una especie que está limitada a las tierras bajas. Entonces tenemos ahí nuestro tipo de comparación, ahora es entre especies. ¿Vale? El diseño experimental no fue tan complejo. Tenemos a las dos especies de las diferentes poblaciones y a Darwini. Hicimos fisiología del organismo, la célula, medimos las mismas cosas básicamente, la capacidad termogénica, pero nada más a nivel de mar, a 4.000 metros para compararlo con Peromyscus, y a 7.000 metros porque, bueno, hasta ahí es hasta donde llega. Que seguramente si las montañas fueran más altas, llegaríamos arriba, pero bueno. Hicimos análisis de sangre y ahora hicimos también análisis de la respiración mitocondrial. No les voy a enseñar todo porque es mucho trabajo, pero bueno. Así como trabajamos en campo, también venimos al laboratorio y hacemos cosas en el laboratorio. Aprovechamos para entrenar a estudiantes, obviamente. Y esa gráfica no se debería de ver así. Pero bueno. ¿Ven los puntos de colores? Sí. Ok. Los puntos azules oscuros son los Baccharum de tierras altas. Los puntos azules claros son los Baccharum de tierras bajas. Y los verdes son los Darwin. Lo que pueden ver ahí básicamente es que, así como en Peromyscus, los animales de tierras altas tienen una capacidad termogénica mucho mayor. No sé por qué se hace. Así como con Peromyscus podemos analizar que también hay un efecto de plasticidad cuando comparamos dentro de la misma especie, pero también hay un efecto poblacional o local, de adaptación local, cuando comparamos con otra especie. Algo bien importante, ¿se acuerdan que les comenté de la afinidad de la hemoglobina en los animales de tierras altas, que normalmente la hemoglobina se les pega más fuerte? Pues aquí con estos Baccharum no vemos ese patrón. Está bien interesante. ¿Cuál es la explicación que podemos pensar? Es que, a ver, cuando tenemos a Peromyscus, pensamos que Peromyscus divergió en tierras bajas y con el tiempo se fue yendo a tierras altas. Lo que fue pasando es que gradualmente se fue exponiendo a esa altura y fue así como fue evolucionando, ¿no?, esas capacidades. Eso es lo que pasa en la mayoría de los animales que llegan a altura. Están abajo y en algún momento llegan arriba, incluyendo humanos. Con Baccharum lo que se piensa, o al menos los dos artículos que he encontrado,
es que en realidad Pilotis se diversificó ya en los Andes, o sea, ya en las alturas, y lo que pasó es que la colonización de tierras bajas fue un evento secundario. Entonces, cuando fueron para abajo, obviamente no tenían esa presión por el oxígeno. Esa es una explicación que no hemos comprobado, obviamente, pero es lo que podemos pensar que es lo que está pasando. Esto es bien interesante porque eso nos dice, bueno, no es la hemoglobina, entonces, ¿qué puede ser? Pues obviamente pueden ser cuestiones de ventilación, que es exactamente la razón por la que estoy aquí en el Nexo, colaborando con Pablo, con José y con Emma para hacer los análisis. Bueno, ahí se acaba mi plática y nada, les quiero platicar que afortunadamente mi laboratorio va a abrir las puertas del siguiente año, el 1 de enero, en la Universidad de Oklahoma. Y bueno, estaré encantado de seguir estas colaboraciones y demás cosas que podamos hacer. Y con eso, agradezco a mis 3 mentores principales, Warren Burden, Angela Fago y Jake, que obviamente si yo puedo ver más lejos es porque estoy en sus hombros, ¿no? Porque de alguna forma ellos me enseñaron. Todos mis amigos, estudiantes, mi hermano y mi mamá, toda la gente, las instituciones en las que he trabajado, la gente, las agencias que han dado dinero. Pau, gracias por tenerme acá, 2 meses. Emma, José, Cielo, por toda la ayuda. Y listo. Bueno, muchas gracias, muy linda la presentación. Abrimos el espacio a preguntas, tanto acá presencial como virtual. Estamos atentos. ¿Alguien acá en la sala quiere abrir? Te quería preguntar, entendí todo lo que explicaste del proceso de cocodrilo, pero no terminé de entender por qué el bicarbonato le da una ventaja para estar un tiempo bajo el agua. Claro. Lo que pasa es que, como les mencionaba al principio, hay compuestos que se pegan a la hemoglobina y hacen que se libere oxígeno. Entonces, en todos los vertebrados, lo que pasa es que el CO2 se pega a la hemoglobina y libera. En los cocodrilos se pega el CO2, pero también se pega el bicarbonato. Entonces es una innovación bioquímica para liberar más oxígeno. O sea, los dos compuestos, como les comenté, tienes CO2, tienes la anhidrasa carbónica, y esta conversión de CO2 a bicarbonato es rapidísima. Es súper rápido. Entonces, en ningún otro animal en lo que lo hemos probado, ponemos bicarbonato solito y solito se pega al oxígeno. Pero en los cocodrilos sí. Y eso tiene que ver con un cambio de aminoácidos, que son 21 aminoácidos que permiten que ese bicarbonato se pegue. Ese cambio de aminoácidos no lo tienen otros. Eso es lo entiendo, pero lo que me falta, no termino de entender es, eso favorece que se libere más oxígeno, Sí. pero tienen que tener a la vez alguna capacidad de tener más oxígeno para poder liberarlo. No, eso es la otra cosa bien interesante. Cuando tú piensas en mamíferos marinos, por ejemplo, que se sumergen en el agua, las ballenas también duran mucho tiempo ahí abajo. Pero la diferencia es que las ballenas, los mamíferos marinos tienen mioglobina. Y esa mioglobina lo que hace es que está en los músculos y esa es la que funciona como un storage de oxígeno, como un resguardo de oxígeno para cuando ellos estén abajo. Los cocodrilos no tienen mioglobina. Entonces, bueno, tienen un nivel casi imperceptible comparado con cualquier otro vertebrado. Entonces, no es que tienen un storage de oxígeno, sino que lo que está dentro de su sistema lo explotan al máximo. De hecho, cuando salen del agua, otra cosa de las que pasa cuando estás abajo del agua es que estás produciendo ácido láctico. Obviamente el ácido láctico no circula cuando tu sangre no está circulando. Pero una vez que salen del agua, haz de cuenta que los cocodrilos o cualquier animal está como crudo, como si se hubiera ido de fiesta fuerte. Están allá afuera y están ahí. Sí, están con resaca. Esa resaca que se ve es por el ácido láctico. Aparte la reoxigenación de esa hemoglobina, pues es más, o sea, esta liberación de oxígeno se da porque el dióxido de carbono y el bicarbonato son más afines a la hemoglobina que el oxígeno. O sea, retornar a oxigenar esa hemoglobina. No son más afines de unirse, son sitios diferentes.
Durante el oxígeno se pega el fierro y el bicarbonato y el CO2 se pegan en alguna otra parte de la hemoglobina y lo que hace es como, piensa que soy una hemoglobina, entonces tengo 4 oxígenos. Entonces llega el CO2 y se me pega acá, y lo que va a hacer es que yo haga esto y aviente un oxígeno. Llega el bicarbonato, se me pega por atrás y va a hacer que yo haga esto, que aviente el otro oxígeno. Básicamente es como se ve. Para esa reoxigenación y esa parte de resaca de los animales es parte de esa reoxigenación, porque no es un proceso que salen al aire y empiezan a respirar rápidamente, ¿no? Así como cuando bajan hay un proceso de vasoconstricción que va siendo poco a poco, esa desconstricción también va pasando poco a poco, porque si le mandas mucho flujo y estás cerrado, te va a hacer explotar tus vasos. Entonces, por eso es parte de... Hay que agarrarlo cuando recién sale. Exactamente. Y bueno, nosotros decimos que es en cocodrilians, porque lo hicimos en 23 especies. O sea, hicimos esas pruebas, después trae uno, obviamente, pero lo hicimos en 23 especies. Y todas las especies de los cocodrilos que hicimos presentan esta capacidad. Y no hemos encontrado ningún otro animal que lo tenga. Pero hay que hacer unos análisis con la iguana marina en Galápagos, pero es un poquito complicado sacarle sangre a animales protegidos. Los cocodrilos son bien raros. Este proyecto, así como suena, lo hice en Dinamarca. Un lugar donde no piensas que hay cocodrilos. Y de hecho no hay. Pero tuvimos la suerte de que hay un danés que por puro hobby hizo en su patio trasero un cocodrilario. Pero lo que él tiene es un zoológico de cocodrilos donde él mantiene casi todas las especies de cocodrilos y platicando con él fue así de darnos chance de sacarles un poquito de sangre y cosas así. Entonces, esto fue en Dinamarca, es una cuestión así bien loca. Sí. Y fue bien raro porque mientras nosotros sacábamos la sangre, él estaba como, sí, todo bien, George, todo está bien. Una bullshit, obviamente, que no ni sienten, pero una experiencia bien bonita. Ahí, bueno, pregunto, ¿cómo definieron el tiempo de aclimatación? Porque en el caso de los ratones, que eran 7 semanas, ¿cómo definieron ese tiempo? Eso me intrigó. Con los promiscuos, bueno, obviamente este no es el primer estudio que se ha hecho con aclimataciones. Normalmente, o sea, ya había estudios en los que los habían aclimatado directamente a 4.300 metros y se dieron cuenta que obviamente hacen análisis cada semana, cada tantos días, y se dan dando cuenta de cuáles son los cambios fisiológicos que van pasando. Por ejemplo, el incremento en la hemoglobina no pasa hasta dentro de 1 semana y media de la aclimatación. Entonces, si tú mides algo de hemoglobina, concentración de hemoglobina en esa semana, no pasa nada. Entonces, lo que nosotros decidimos fue hacerlo semanal en primera, porque esto me requirió estar ahí todos los días durante todas esas aclimataciones, que lo hicimos 2 veces, o sea, fueron 2 réplicas. Estar ahí 7 meses todos los días, que bueno, no es humanamente posible, bueno, sí es, pero no se los recomiendo. Entonces, se definió básicamente con base en la literatura de los cambios que ya habían sido reportados. Ahora hay otro punto. Hay un punto crítico en la elevación donde tú ya empiezas a ver cambios fisiológicos. De 0 metros a 1000 metros no ves ninguna diferencia. De 0 metros hasta 2800 metros no ves una diferencia. De 2800 metros para arriba es cuando empiezan las cosas más fuertes. Con ratones. Con humanos a veces hasta 1700 metros es suficiente para producir tu dolor de cabeza. Sí, respecto a eso que preguntó Paula, me llama la atención que a pesar de que eran animales de altura, cuando les hiciste aclimatación también tuvieron plasticidad. Pero porque lo hacías ex situ, ¿no? ¿Hubo algún cambio? O sea, lo que yo pienso es que hubo algún cambio del animal que vivía en altura cuando lo retiraste de su lugar y le hiciste la aclimatación. Eso me resultó como raro. Un cambio en cuanto a qué.
Y no sé por qué sufría una plasticidad si lo estabas aclimatando supuestamente al lugar donde vive. Claro. Parece A que la va en altura. sentido inverso. Los que no hacen aclimatación No, eso no solo- llegan. O sea, porque, no, es una pregunta bien válida también porque, a ver, también, les comenté, el peromisco se distribuye de 0 metros hasta 4.000 metros. En esa aclimatación lo subimos hasta 6.000 metros. Ah, ok. Entonces, en realidad también los No, estudios no exponiendo, registré esa parte. los estudios No exponiendo a registré esa, la de los 6.000, creí que lo, habías lo- hecho lo cual es aclimatación. interesante porque eso fue lo que nos permitió ver los efectos de plasticidad. O sea, aunque estés allá arriba, sigue siendo plástico en muchas cosas. No, claro, porque cuando lo que hiciste fue solo aclimatarlos a elevarlos en las alturas, no hizo los de tierras altas bajarlos, sino que lo que vio él, ya estaban en altura, los subiste más arriba. Puede haber un trade-off. A ver, lo mismo de que la hemoglobina de los animales de arriba se pegue tanto al oxígeno, puede ser una desventaja abajo. Porque, bueno, estás abajo, tienes mucho más oxígeno, puedes tener hiperoxia. Pero, Eso no lo vi. a ver, teóricamente puede ser un problema. Ya en la vida real, ¿qué tanto problema puede ser tener más oxígeno? Puede tener más producción de ROS, pero lo único que va a pasar es que vas a envejecer un poquito más rápido. Bueno, no tú, los ratoncitos. Tal vez, tal vez. No conozco de un estudio que haya estudiado cómo es que los de arriba. A ver, sí, lo que pasa, los bajas también y están más calientitos, tienen más comida, engordan en el laboratorio. Pero en la vida real también los bajas y tienen más depredación. Depredación es a las que no están expuestos ahí arriba, entonces. No conozco. Mi experiencia es mucho con plantas, trabajamos con plantas, papas silvestres, en altura y a nivel del mar, bueno, bajo, en altura. Bueno, como este ensayo, pero las cruzábamos, digamos, las de tierras bajas las llevábamos a altas y las de altas a bajas. Hacíamos los dos cruces. Claro. Para ver, sobre todo esta plasticidad, estudios epigenéticos. No, claro, claro. O sea, hay todo un mundo de epigenética que en mi laboratorio voy a empezar a explorar con estas cosas. En epigenética no, claro. era los grandes cambios que notamos era a ese nivel. Es un poquito más complicado llevar ratones de arriba y ponerlos abajo. Porque... Que se queden. Sí, es que es eso. Hay que tener un encierro Claro, te llevaría mucho más tiempo ese ensayo. que a ver, no les... Yo creo que con Peromicus se han hecho translocaciones, ¿verdad? Sí, en espacios medio confinados, que son espacios como el tamaño de este cuarto y ahí los mantienen, pero en el campo. Que bueno, dentro de mi programa, a ver, estamos platicando de epigenética, dentro de mi programa de mi propio laboratorio es ver esto a través de las generaciones. Obviamente mantener un control bien bonito de pedigrí de los animales para poder compararlos. Cuando hice mi doctorado hice cosas transgeneracionales, entonces no es cosa nueva, con peces y con aves. Y bueno, la idea es que en un momento mediano, 3, 5 años, empiece a hacer el trabajo de campo con este tipo de encierros. Pero ya teniendo una base bien fuerte de lo que está pasando en el laboratorio. Ya. Entonces, en estos estudios siempre lo hiciste con individuos de campo. A futuro los vas a hacer con F1, F2. Los peromicos que estamos aquí eran esa segunda generación. Lo cual está bien interesante también, porque quitas todo el efecto de la plasticidad del desarrollo. No, era un poco volviendo a lo que planteabas. Esas plasticidades tienen que tener algún costo. Famosos músculos vagos, ¿no? O sea, cuando vos retirás el estresor, o sea, bajás a los bichos, pierden esa plasticidad relativamente rápida, ¿no? Y presumiblemente por algún costo de mantener esa respuesta que están teniendo ante la falta de estresor desaparece y tiene una ventaja adaptativa dentro de la población. No tenés más. Claro. No sé cuál será el costo de la producción de hemoglobina. Ahí creo que tenemos que, dependiendo de la pregunta, tenemos que pensar bien con qué generaciones trabajamos. Si uno quiere ver cuestiones de desarrollo, de plasticidad del desarrollo, como lo que estamos viendo aquí, por ejemplo,
traes animales de campo y ahí haces las pruebas. Si no quieres ver eso, quieres quitar ese factor, te traes una generación, bueno, que los traes, los reproduces y trabajas con las generaciones posteriores. Entonces, el costo de un animal que tú traes de arriba hacia abajo, pues sí, se pone más gordito. Con los peromíscos pasó lo mismo, teníamos un ratón, lo trajimos de campo de 24 gramos, que es el average, subió a 75 gramos. Es una cuestión, obviamente los animales en la naturaleza, para empezar no llegarían a ese peso, pero igual son muy como ingenuos los animales de altura, como que no tienen tanta depredación. Al menos, y los vacanos que encontramos allá arriba, o sea, son bastante ingenuos. O sea, sí corren cuando te ven, pero después se quedan viviendo. Porque no están acostumbrados a tener un depredador que llegue y se les come. Es que era un poco relacionado, o más o menos, pero ¿cuál era el costo? Si ustedes vieron un costo a nivel, no sé, que se morían más rápido, aquellos animales que pudieron desarrollar mayor plasticidad, tuvieron un costo, viste que decía que no se les puede crecer el corazón y todo eso, mueren más rápido por ser más plásticos, por haber desarrollado esa plasticidad o algo así. Los de tierras bajas, sí. En los de altura, como en la gráfica les mencionaba, los que mostraban un incremento en el tamaño del corazón son los de tierras bajas que pusimos en altura. Que desarrollaron como más o necesitaron más plasticidad. No es necesariamente así, necesitaban más esfuerzo para mantenerse ahí arriba. Bien. Entonces, pero en realidad ese es un síntoma médico, ¿no? O sea, eso es algo que está mal. Al final de cuentas lo que te está diciendo es que ese animal, aunque pueda estar ahí, no se la va a pasar bien y seguramente lo dejas en esas condiciones y se va a morir. Sí. Exactamente. La otra cuestión que vamos a analizar es que, como les mencionaba, lo de el mountain sickness. Suben los montañistas y tienen varios problemas. Hay una cuestión que no está, por alguna razón, no se ha aprovechado de este modelo para estudiar, que es la cuestión de un edema cerebral. La razón por la que te duele la cabeza cuando vas a altura es porque tu corazón está bombeando más sangre y tienes mucha presión en el cerebro. Eso te lleva a tener un edema. Si tienes un edema, tienes una disfunción de comportamiento así. Entonces, muchas de las historias de los montañistas que suben a la montaña y se pierden, posiblemente tiene que ver con esto, con una falta de oxígeno y posiblemente un edema que puede desarrollarse dentro de que también lo vamos a hacer. Y les vamos a poner unos sensores ahí en la cabeza para medir. No a los montañistas. No nos dejan. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Nay. Gracias.